Muy buenas tardes, estimados amigos, amigas en especial de La Ventana Ciudadana, quienes nos leen generosamente y nos comentan los artículos de nuestros colaboradores a través de Chile y el mundo, en distintas partes de América Latina, de Europa. Nos leen en todo Chile, por supuesto. Y esto gracias a un plantel de colaboradores profesionales de distintos ámbitos que se esmeran por entregar sus conocimientos a través de estos artículos que ustedes semanalmente pueden encontrar en La Ventana Ciudadana. Pero además de eso tenemos nuestras entrevistas en este marco mundial de afectación de la pandemia que tanto nos ha hecho sufrir en este tiempo. Hemos ido conversando con diversos profesionales de distintas áreas. Hemos entrevistado a algunos amigos nuestros que desde Madrid, España, de Brasil, de Argentina, han estado colaborando con nosotros y una serie de colaboradores nuestros en Concepción y también en Santiago. En esta ocasión, yo quiero decir que me siento muy honroso y muy contento de tener con nosotros y de presentarle a Jan Simon. Ella es doctora en estudios internacionales, profesora de ciencias políticas de la Universidad de Concepción, colaboradora nuestra en más de algún evento que hemos tenido, en donde ella se ha lucido, y pertenece también a una red de politólogos. Gian, muy buenas tardes, un tremendo gusto de tenerte con nuestros amigos de La Ventana Ciudadana. ¿Cómo estás? Muy bien, y también un honor de estar acá con ustedes conversando sobre lo que está pasando. Eh, Tengo envidia del patio donde estás porque yo estoy encerrada en un departamento. Yo tengo el privilegio, un patio chico, pero muy florido y muy lleno de pequeños arbustos hermosos. Eh, Tengo hasta un par de plátanos que están a mi espalda, papiros y una serie de otros árboles hermosos. Y esto me ha servido mucho para salir de aquí, corremos, aquí saltamos, metemos las manos a las plantas, a la tierra. Por el frente de la casa tengo otro espacio. Y cuéntale a nuestros amigos lo difícil que ha sido tu actividad académica y de vida diaria con esta pandemia en Concepción, Jan. Bueno, hay que, igual uno va enfrentando ciertas dificultades, pero hay que reconocer que estamos privilegiados de cierta forma, que tengo como trabajo en la universidad, sigo trabajando desde mi casa o en verdad desde un departamento aquí en el centro de Concepción, cerca de los tribunales. Y siento privilegiado porque tengo la opción, ¿cierto?, de mantener mi sueldo sin entrar en mucho riesgo por salir, etcétera. Eh, y bueno, ahora casi toda nuestra interacción con los estudiantes es a través de la pantalla, como estamos haciendo ahora. Tiene sus ventajas y sus desventajas seguramente, porque por un lado uno tiene la oportunidad de conectar mucho más sin tener que gastar tiempo corriendo de un lugar a otro, pero uno echa de menos los contactos más humanos, ¿cierto? Más físicos con las personas. Lo he comentado con otros académicos con los que hemos conversado, que claro, lo que más echan de menos es la interacción eh, cercana, la posibilidad de una comunicación más fluida con los gestos, la participación en clase, todo eso es un déficit que tiene esta experiencia, pero por otro lado, lo que tú señalas, estamos ensayando a lo mejor una actividad laboral que se nos
viene en muchos sectores para adelante. Es cierto. Jean, mira, lo primero que te quiero pedir ¿Mm? es que nos hagas un análisis a nivel internacional respecto de la pandemia. Primero que todo, a mí me llama la atención que este bicho raro, maldito, dicen algunos, nos ha llevado a distintos niveles de confinamiento y a distintas experiencias en distintos ámbitos del mundo. En Europa no todos han sido afectados de la misma forma, incluso estando tan cercanos. Todos sabemos la tremenda crisis de España y Francia. Sin embargo, países que están relativamente cercanos tuvieron una afección menor. En América Latina, la situación de Sí. Brasil hoy día, la situación de México, la situación de Colombia, son distintas a Uruguay. Nosotros hemos sido hasta aquí, yo creo que menos afectados que otros países. ¿Por qué esto? Por las características propias del bicho, por las normas conductuales en distintos países que aun cuando son parte en el caso de los europeos, de la comunidad europea, tienen distintas costumbres, distintos hábitos. En el mundo entero esto se comporta de distintas maneras. ¿A qué atribuyes tú este impacto? Bueno, ese es el debate que se va generando actualmente. Si supiera la respuesta como definitiva, eh, seguramente estaría gobernando en una parte, pero yo he hecho como mi análisis de cierta forma, sí, he hecho mi análisis tratando de hacer sentido de lo que está pasando. Y como yo vengo trabajando desde la política pública, una de las primeras cosas que uno va mirando son las políticas públicas. Hay las políticas que uno puede implementar en el momento, pero cuando vamos implementando, siempre vamos implementando eh, adentro de un contexto de políticas públicas o de un régimen de bienestar. Es un mundo de bienestar, como se llama en ciencia política Speng Andersen. Costa Speng Andersen habla de eso. Y podemos aquí diferenciar entre distintos tipos de estados, ¿cierto? Por eso tenemos los países nórdicos que tienen, como bien se conocen, estados de bienestar mucho más robustos, sistemas de salud pública, eh, universal, ¿cierto? De buena calidad, sistema de educación. Y ese también se va asociado con un nivel de confianza en las autoridades políticas en general, es mucho más alta en los países nórdicos. A diferencia de Chile, yo pondría como al otro lado, Estados Unidos también yo pondría al otro lado como un estado o en régimen de bienestar liberal o neoliberal, donde lo que tenemos en términos de salud, por ejemplo, depende de nuestra capacidad de pago, ¿cierto? Por eso yo digo muchas veces soy privilegiado porque uno tiene un buen sueldo, tiene acceso a una buena salud porque tienen ingresos, mientras que hay otras personas que tienen menos ingresos y obviamente tienen menos acceso a salud. Y eso está presente tanto en Estados Unidos como Chile. Pues uno mira a ese países y obviamente hay como un cierto tema de autocontrol para las personas con menos ingresos, porque uno sabe si eh, que la atención o servicio salud que va a recibir va a depender de su nivel de ingresos. Y como consecuencia podemos mirar en Chile como también en Estados Unidos que las personas con más bajos ingresos han sido más afectados. Mientras que si miramos aquí en América Latina, Uruguay, por ejemplo, hoy día dijeron, me parece, son al menos 2 días sin muertos por COVID-19. Y ese también es reconocido por varios elementos. Uno, mayor capital social o mayor confianza, ¿cierto?, entre las personas y también en sus autoridades.
tanto Uruguay y Argentina tienen muchos mejores indicadores en términos de COVID-19 y así también puede ser que tiene un sistema de salud mucho más pública que tenemos acá en Chile y en Estados Unidos. Y como consecuencia me lleva a pensar que eso tiene mucho que ver. También las condiciones de vida uno debe mirar, especialmente para las personas con más bajos ingresos. Más hacinamiento va generando obviamente más contagio. Pues hay una serie de factores que en verdad vienen del contexto de las políticas públicas más allá de lo que ponen en práctica. Al mismo tiempo, y ese como otra capa, yo diría como más contingente, tiene que ver con el mensaje o la comunicación que entregan los gobiernos, ¿cierto? Pues los gobiernos o los gobernantes tienen que generar un mensaje que da confianza a la ciudadanía, que permite saber lo que uno tiene que hacer, que es correcto, o que, cómo me va a impactar o no. Y si ese mensaje va cambiando mucho, ese va generando desconfianza. Y en Chile en particular, yo diría uno de los desafíos ha sido justamente producto de la desconfianza que se aumentó durante el estallido social en el gobierno y en sus promesas. Y hay una percepción en muchos sectores que justamente es parte de un plan de gobierno, ¿cierto? El tema de la cuarentena, etcétera, para reprimir el movimiento en oposición hacia el gobierno. Bueno, hay una serie de factores, pero más que solamente que yo hablo, sería interesante, no sé si me quiere hacer preguntas en relación a lo que ha dicho. Sí, no, mira, también a mí lo que más me llama la atención es fundamentalmente Europa. Eh, eh, las diferencias que hay en países que uno supone que la socialización, que las características de comportamiento parecieran ser más o menos las mismas y el impacto igual ha sido distinto. Lo otro que me llama la atención y me gustaría que te refiriera es cómo eh, eh, gobiernos como el francés, que eh, están en directa relación con el, lo que nosotros llamamos el modelo económico que hoy día impera en el mundo entero, a pesar de ser del carácter que es, ellos dieron, a mi juicio, y te lo pregunto, una vuelta significativa por poner, por poner al Estado detrás de toda esta situación, y los recursos del Estado son usados para respaldar y responder a la situación que vive, estoy diciendo Francia, pero también en Inglaterra. O sea, cómo gobiernos, comillas, que van de la mano con el sistema económico imperante, eh, terminan siendo abrazadores que van en busca del Estado como la única piedra capaz de sustentar y de resolver los problemas en esos países. Pero yo diría en todos los países piensan que es el Estado que tiene que responder a un problema de salud pública. La diferencia es si tiene un Estado más robusto o no. Como eso tiene estados, como estamos hablando, estados reducidos donde tiene poca capacidad de mover porque hay mucha privatización. Y si miramos a Francia, Francia igual, es que hay que pensar, el Estado soy yo, ¿cierto? El Estado en Francia sigue siendo un Estado importante, puede ser en momentos, es para promover el desarrollo económico, desarrollo capitalista, o puede ser en otros momentos de promover la salud pública. Pero en Francia, la idea de lo público, la idea de la ciudadanía está muy presente. Yo diría, uno no puede hablar en Francia de... Eh, Acá muchas veces desde el sector público utilizan el término de cliente en relación a en verdad que es un ciudadano.
No tenemos educación pública universal, ¿cierto? Mientras que en Francia, por todo lo que podemos entrar a hablar de racismo también en Francia, pero hay temas de ciudadanía allá, pero al mismo tiempo la idea del Estado es central y sigue siendo central a pesar que Macron es como más neoliberal de los franceses, pero no es neoliberal como... eh, no es tan neoliberal como Estados Unidos, como Chile. eh, Los que tenemos. Pero a mí me llama la atención también, por ejemplo, lo que está pasando en México, ¿cierto? Con López Obrador, porque uno tenía la percepción que era mucho más de la izquierda, que iba a jugar un rol mucho más importante el Estado, y de cierta forma uno no percibe eso actualmente en México tampoco. Ahora, no son las únicas razones, ¿cierto?, que se va influyendo en las decisiones que se va tomando. Siempre va a haber un equilibrio, pero me parece que en momentos de crisis siempre uno mira al Estado para generar un cierto nivel de seguridad y la capacidad del Estado para responder depende de muchos factores. Ahora, en el caso del COVID-19, me parece que hay un elemento fundamental que refiere a la relación entre la ciudadanía y el Estado, si tiene confianza o no confianza en la capacidad de gobernar de quienes están gobernando. Y me parece que Macron, a pesar de una serie de dificultades, igual en general la ciudadanía tiene confianza en él. A ver, pero lo pongo de otra forma, Jean. Ya. Es verdad que el Estado debe sustentar la salud, la educación, los derechos civiles, Mm, independientemente de lo liberales que sean los estados en distintos países. Pero en algún minuto de la crisis, eh, poniendo las cosas en blanco y negro, recalcando un poco las mm, tintas, parecía ser que los gobiernos o salvaban la economía o salvaban mm, a los ciudadanos de la catástrofe. En cambio, podemos ver Inglaterra, Alemania, y pongo a Francia porque tiene un Estado y una historia mucho más presente. Eh, Ellos apostaron definitivamente en la economía, ellos eh, no lo pensaron dos veces en subvencionar a los restaurantes, a todos los privados en los cuales se veía afectada la vida social y tenían que cerrar, en subvencionar las comidas, pero de una manera significativa. Yo tengo la sensación que aquí en Chile, tú me permitirás y me mm. disculparás si me equivoco, pero en algún minuto yo veía a nuestro gobierno pensando entre o salvamos la economía o paramos la pandemia, como si ese fuera una opción lícita, Mm, eh, que en algún minuto eh, volvemos a la educación y no connotábamos la situación y la gravedad que estábamos viviendo, increciendo en términos de la pandemia. Incluso todavía está por ahí presente el tema. En ese sí, sentido me refiero. sí. Ese quizás, que es una idea nomás que tiene que ver con la estratificación social. Eh, Cuando hay una sensación más de comunidad política, que hay menos desigualdad dentro de una sociedad, yo diría que se percibe que uno y otro tenemos que salvarnos juntos, ¿cierto? Mientras que en una sociedad mucho más estratificada, dividida, segregada, eh, me salvo yo, ¿cierto? Y no me preocupa necesariamente los demás. Y puede ser que plantea que me salvo yo, estoy salvando la economía, etcétera, pero al final es porque yo tengo mi salud eh, protegida. Si estamos amenazando la salud de, no sé, de los grandes empresarios, yo creo que
habría otra respuesta, ¿no? Me sigue, ¿cierto? Sí, sí, sí. Por eso yo diría que en Chile pasa eso, en Estados Unidos uno tiene como la misma idea. Ahora, hay el otro elemento también que tiene que ver quizás las distintas políticas que han implementado en relación a controlar, eh, como han apostado para controlar el contagio de distintas maneras. Y muchos hablan de momentos cuando van actuando y tomando, sí, como cuando van tomando decisiones. Y tanto en el caso de Chile, en Estados Unidos, parece ahora también en Suecia, de cierta manera, si no se va generando suficiente testeo y después trazabilidad o rastreo de quienes están contagiados, entonces uno se pierde el control de contagio y eh, se va, se va de la mano, ¿cierto? Y esa es la sensación que yo tengo en Chile actual, que todavía no tiene claridad sobre quién está contagiando a quién y como consecuencia hay una percepción y hay muchas personas que a pesar de ser contagiados va saliendo, muchas personas que quizás saben están contagiados pero no perciben que tienen otra opción excepto salir a trabajar porque no tienen ingresos para quedar en casa. Eh, como eso, yo diría, en Chile muestra que un mercado sin un Estado que va ayudando a coordinar en ese momento no funciona, no puede abordar el problema de contagio. Mm, mm. Jan, yo te invito a pensar un poco el futuro. Eh, ¿Qué va a pasar en Chile y en el mundo, dices tú? ¿Crees tú? Eh, Nosotros veníamos Mm, con un capitalismo galopante en el mundo entero, con mm, el neoliberalismo haciendo de las suyas en todo el mundo, con una influencia no solo en lo económico, sino que en lo social, en lo filosófico, en el modo de razonar cada día pensando en salvarse uno mismo, en razonamientos individuales y no colectivos. ¿Crees tú que a la vuelta de esta pandemia, Chile, América Latina, el mundo, sufrirá un cambio, modificará su forma de razonar? No lo digo mm. solo en términos humanos, sino en términos colectivos, como sociedades, como gobiernos. Yo espero que sí. Yo diría que tiene que ser, que estamos en un momento donde tenemos que elegir caminos. Y yo diría los países van eligiendo distintos caminos. Eh, yo diría, si yo estuviera gobernando, yo elegiría un camino que va fortaleciendo el rol del Estado en términos de salud, en términos de educación, que se va construyendo una base mucho más firme en relación también al medio ambiente, ¿cierto? Uno de los elementos que más me llama la atención de COVID-19 es eh, fortalecimiento de conocimiento científico en la toma de decisiones, que al final en el tema de cambio climático nosotros habíamos marginalizado en muchos países, especialmente Estados Unidos, y que no podemos tomar esas decisiones que va a afectar el desarrollo económico, ¿cierto? Eso me parece que COVID-19 como cambio climático nos va recordando de la importancia de dejar de crecer tanto, ¿cierto? Porque mucho de COVID-19 también tiene que ver con mucho movimiento de la globalización. Yo creo que mucho va a ser más caro para viajar, por ejemplo, y vamos a ir yendo a una forma de trabajo mucho más virtual o teletrabajo que se va combinando. Eh, yo creo que vamos a elegir los espacios donde vamos priorizando el contacto humano. Como si yo creo que sí, el COVID-19 va a ir transformando la manera que vamos interactuando, porque por lo que se dice, eh, puede ser que se va generando una vacuna, pero esa vacuna no es claro si va a tener
una duración mucho más allá de un año, por ejemplo, o que puede venir otro COVID, ¿cierto? De la misma manera. Eso implica que tenemos que modificar nuestro comportamiento. Parecido, si uno piensa, por ejemplo, en SIDA y VIH, ese implicaba una modificación en la manera de interactuar. Y yo creo que algo parecido va a pasar ahora. Eh, pero sí, yo personalmente, yo soy una persona súper optimista, pero yo no lo veo que se va a transformar la manera que estamos funcionando ahora en el corto plazo, ¿cierto? Este año me parece en general, estamos pensando que va a ser más o menos como estamos. Vamos a integrar nuevas formas de interactuar, de cuidarnos, de transformar, yo imagino, transporte público, etcétera. Y por el otro lado, y ese yo diría que me preocupa, es eh, la división que se puede generar en términos de salud. Yo creo que para muchos, y ese podría tener un impacto negativo, yo diría, en Europa, donde hay mucho transporte público, hay mucho servicio público, pero al mismo tiempo muchas personas. Y eso implica, en Chile, muchos van a ir a andar en auto más que andar en transporte público, y va a haber esa división. De nuevo, es como fortalecimiento o agudización de la estratificación social en Chile, yo creo. Y yo temo también en Europa. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que no hay modificación conductual de planificación de vida, de modelos de vida posibles en términos de mejorar la calidad de vida del ser humano si no va de la mano con cambios de respeto al medio ambiente, con cambio a los entornos, a nuestras ciudades llenas de cemento, Sí. nuestro hacinamiento y lo que tú señalabas, también los medios de transporte que tienen que ser modificados en, en una manera significativa. Y puede ser a nivel positivo que vamos trabajando mucho más cerca de la casa, y sin ese traslado tan largo como actualmente tenemos, pero sí, es un desafío que vamos a enfrentar. Jean, te quiero llevar a, a un tema que me parece sumamente interesante y tú estás profundamente eh, eh, actualizada para apoyarnos, calificada además, para darnos un, un bañado de cultura, de política internacional. Hoy día, dos países que tienen que ver con un aferramiento al neoliberalismo son de los más castigados en el mundo con el COVID. Me refiero a Estados Unidos y a México. Y ambos han tenido una nefasta política de compromiso con el medio ambiente. Son negacionistas, tanto Bolsonaro como Trump. Ellos en este minuto parecieran ser como parte de un modelo, como Bolsonaro, el hijo de Trump para América Latina. ¿Qué opinión te merece esta situación? Sí, bueno, yo diría que tiene que ver con el tema populista, ¿cierto? Ambos son autoridades que eh, casi con las buenas intenciones, ¿cierto? Digo que es tal cosa y se va a transformar el mundo. eh, y ellos van jugando con las expectativas de la persona, generando ciertas esperanzas falsas. Eh, yo tengo la sensación, en el caso de Estados Unidos, que yo conozco mucho más, que no, Estados Unidos está en decadencia, y Trump
lo va a llevar hacia abajo. Y de verdad no veo mucha posibilidad que se puede salir de donde está, ¿cierto? Porque si uno mira en el caso de Trump, y me parece en el caso de Bolsonaro también, tiene un grupo de electorado que le permite ganar, que están no sé, apasionados y que están ciegos, mejor dicho, detrás de un gobernante. No están pensando, si pensamos en la teoría democrática, pensamos en personas autónomas que va analizando, criticando, pensando qué es el bien común. Y claramente ese no es el caso ni en Brasil ni en Estados Unidos. Y no percibo, a pesar que hay muchas personas que no sigue ese juego, la política en sí están tan desconectados de lo que está pasando en la sociedad que no se logra generar una opción diferente. Como es, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos con Biden, puede ser que gana, pero yo temo que la política democrática, como se ha transformado tan disfuncional en Estados Unidos como en Brasil, va a generar que no importa quién gobierna, no va a poder avanzar, porque es una política más bien destructiva y no constructiva, porque la sociedad está tan dividida, polarizada. Así es. Respecto de Brasil, yo quiero recomendarle a nuestros lectores, hay un par de artículos en la edición de esta semana relativas a Brasil que cuentan un poco y dan cuenta de la situación en Brasil que vale la pena leer. Y respecto de Estados Unidos, quiero que ahondemos un poco más. Primera potencia mundial, la gran nación, la salvadora del mundo, decían algunos. Sí. Y hoy día le sucede a Estados Unidos, como bien lo decías tú, y le sucede también a Brasil, están alrededor de un 40% Trump y Bolsonaro de apoyo. Pero ese apoyo popular, porque en realidad los intelectuales y los artistas en Estados Unidos y en Brasil están en contra de estos personajes. ¿Por qué este tipo de personaje en este momento histórico aparecen en la escena política mundial? Yo diría que tiene que ver con debilidades de la política democrática. Es que pensando en el caso de Brasil, uno que Lula, ¿cierto? Una persona con mucho carisma, con mucha capacidad, que va planteando una serie de temas, pero al final también afectado por ciertos temas de corrupción y que Dilma Rousseff también una tremenda persona, pero yo diría, con una base, de cierta manera, la base que va implementando la política no tan, eh, no suficiente funcional, de cierta manera. Como eso abre espacios, sí, abre espacios para la crítica. Y si tiene personas, y yo diría tanto Bolsonaro como Trump y todo el equipo detrás, que busca destruir lo que se ha ido construyendo, se percibe de cierta manera como un juego suma cero, más que una manera de percibir la política como de ir construyendo y que tenemos más puntos en común. Se va dividiendo tanto que es gano yo o gana tú, y si no gano yo, voy a destruir lo que es. Y ese yo diría es tipo Bolsonaro o tipo Trump. Y por eso yo tengo mucho miedo que igual, si Joe Biden logra ganar ahora, Trump y muchos de ese banda que está para allá, igual va a ir destruyendo la confianza en la política, la posibilidad de generar puntos en común. Hace tiempo que la política estadounidense estaba en crisis, ¿es cierto? Y en Brasil también.
Mm. Hoy día, si analizamos el panorama en Estados Unidos, fíjate que tengo cifras aquí de una encuesta en enero. Joe Biden tenía el 50% y Trump 41%. En febrero, Joe Biden tiene 49 contra 41 de Trump. Después, en marzo, 49 contra 40. En abril, 48 contra 40. Sin embargo, por el modelo, con la forma en que se elige en Estados Unidos, nadie sabe mucho qué va a pasar. Ahora, lamentablemente tú nos dices que no eres muy optimista, ganen los demócratas o ganen los republicanos, pero más que demócratas y republicanos, a mí me hace mucho peso la figura, estas figuras populistas como Trump, eh, que me dan pánico en realidad. Sí, sí, yo comparto y uno va comparando con, por ejemplo, con Barack Obama, ¿cierto? Que por un lado yo diría tiene una capacidad de comunicación, de conexión emocional que se abrió a, a que Trump también podía conectar, porque Trump conecta a partir de las emociones mucho más que a partir de lo lógico. Mientras que Barack Obama también lograba motivar a la gente de salir, etcétera, basado en la parte emocional, pero al mismo tiempo él tenía la inteligencia, el respeto, valores, ¿cierto? Y también, yo diría especialmente el respeto a la institucionalidad democrática. Y esa es una de las cosas que está en juego actualmente en Estados Unidos. Ahora, si Trump gana de nuevo y sigue poniendo personas dentro de la Corte Suprema eh, que va entregando más poder a la figura del presidente, que no sé, cualquier cosa que decide el presidente es correcto, entonces sí, va a destruir. Pero de verdad yo... Eh, Trump ya marcó la Corte Suprema poniendo dos personas adentro de la Corte Suprema, cambiando el equilibrio y vamos a ver las decisiones, pero si él sigue en poder, claramente Estados Unidos no hay vuelta atrás. Porque en eso no es solamente Trump, sino es el Partido Republicano en general que va hacia ese camino, como eso... Eh, si no gana Biden, por ejemplo, Ruth Bader Ginsburg, que tiene, no sé, 80 y tantos años, ha sobrevivido cáncer no sé cuántas veces, que al final no va a aguantar, quizás sí, pero al final eh, van a entrar y va a transformar la Corte Suprema, que ha sido durante mucho tiempo uno de los protectores y uno de que ha sido una corte que va protegiendo derechos de las personas, del electorado, etcétera, como ampliando la democracia, ampliando el reconocimiento de derechos en Estados Unidos. Y yo temo ahora el Corte Suprema va a ir achicando los espacios ganados en la década pasada. Bueno, tres pandemias tiene Estados Unidos en este minuto. Su presidente, el COVID, con la cantidad impresionante de muertos Sí. e infectados, y la crisis social provocada por este asesinato tan horrible de este ciudadano afroamericano en manos de la policía. Eh, este estallido, ¿cómo puede terminar en este marco? Ya vemos Bueno, que crece y crece. es como el COVID-19 en verdad, es que la única manera que se va acabando es transformando el sistema y me parece, ese puede ser uno de el lado positivo de Trump. Quizás con otro gobierno hubiera sido mucho más difícil, pero el hecho que Trump esencialmente no, hasta ahora
hay hasta republicanos que van desafiando a Trump actualmente y su posición que ha tomado porque ha llevado demasiado lejos, de cierta manera, el tema de hablar de dominar la protesta social, de dominar la calle, reprimir, de traer la Guardia Nacional, ¿cierto?, para hacer un espectáculo, etcétera. Eso, hay ahora surgiendo distintas voces del lado más conservador de Estados Unidos para defender la institucionalidad y esencialmente eh, son esos consensos que forman parte de una democracia, sí, rescatando la idea de la democracia basado en institucionalidad, en la protección de los derechos, en el acceso y trato igual frente a la justicia. Como se puede ser justamente como Trump es tan extremo que surge en reacción muchos otros actores que quizás no habían quedado tan presentes. Y me parece que las elecciones, como estamos en el momento de elecciones presidenciales en noviembre, también va abriendo un espacio de cómo unificarse alrededor de una posición que defiende la democracia y ojalá empiecen a eliminar muchos de los elementos de racismo que está presente en la institucionalidad de Estados Unidos. En esta tarde hemos conversado con Jan Simon, doctora en estudios internacionales, profesora de ciencias políticas de la Universidad de Concepción, participante de la red de politólogas, un referente en análisis políticos internacionales en Chile en estos minutos. Jan, no me quiero despedir de ti, me quedaría toda la tarde hablando con esta persona con tanto conocimiento y tan grato de hablar contigo, no sin antes pedir que te despidas de nuestros amigos en Chile y en el mundo con el siguiente análisis. Tú señalas que el deterioro de la democracia, comillas, tradicional, es uno de las fuentes de debilitamiento del desarrollo humano, del desarrollo de la humanidad. Segundo, yo tengo la sensación de que venía y se puede acentuar, y quiero que tú nos le expliques, en el mundo, en Europa particularmente, en Francia, hay una serie de economistas que hace mucho tiempo que venían platicando, insistiendo en que el mundo debería enfrentar un crecimiento cero. Es decir, ya el mundo ha sido explotado suficientemente y hay recursos para vivir y que el tema está en la distribución y no en crecer más, sino en lograr desarrollo equilibrado. Y en medio de la crisis, 160 intelectuales en Holanda planteaban algo parecido, la necesidad imperiosa de poner el centro ya no en el crecimiento, sino en la distribución. ¿Qué ha pasado? ¿Qué datos tienes tú respecto de intelectuales en el mundo que se estén planteando un cuestionamiento de este tipo del modelo económico, del modelo de vida, de las relaciones humanas, de la explotación del medio ambiente, en la perspectiva de un cambio de razonamiento después de la pandemia? Y la opinión tuya, por supuesto, tú eres una intelectual de alto vuelo. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo superar esto de la crisis de la democracia y esta crisis humana, humanitaria? Sí, yo diría que están todo interconectado. Como siempre, también es siempre un gusto de conversar contigo porque hace preguntas que va al grano de cierta manera y exige una reflexión más allá de una posición grabada. A mí me gusta eso que uno va reflexionando y cómo se va interconectando.
Quizás para clarificar, igual que la democracia, yo diría, todos nosotros sabemos que tiene su fortaleza y debilidades, ¿cierto? Una democracia que es solamente formal y no sustantivo, también se puede ir criticando, ¿cierto? Yo diría, especialmente en Estados Unidos, yo, por ejemplo, critiqué hace mucho tiempo, yo diría en Chile también hay una crítica que va creciendo, que esencialmente la competencia de partido, la democracia representativa no es suficiente. Y como consecuencia vamos mirando mucho más a los territorios, yo diría se va como creciendo en importancia, que está relacionado también con la transformación de la globalización, que hace que lo local es mucho más importante, al mismo tiempo que estamos súper conectados y obviamente impactados por lo que pasa en distintas partes del mundo. Me parece, bueno, yo diría hay muchos intelectuales en distintas disciplinas que va visibilizando la necesidad de cero crecimiento o hasta reducción en crecimiento, degrowth, por ejemplo, una, un nuevo enfoque dentro de la ciencia económica que llama la atención porque la ciencia económica está basada en pensar, ¿cierto?, en el tema de crecimiento económico. Pues hay transformaciones en toda parte en relación a la necesidad de, de adaptarnos a nuestro contexto ambiental, territorial, eh, y de no transformar tanto nuestro paisaje. Si uno piensa, el capitalismo, especialmente Estados Unidos, me parece que tiene esa tendencia como el canal de Panamá, ¿cierto? Es que uno entra y se va a transformar todo y esa lógica que al final vamos a moldear el mundo a nuestro gusto. Hay un montón de autores, bueno, Vandana Shiva, ¿cierto? Que es un ecofeminista de la India que ha trabajado mucho tiempo el tema de criticando como capitalismo y cómo transforma. Yo diría a todos niveles hay autores dentro de las ciencias ambientales, obviamente también. Por eso tenemos que ir eh, repensando y quizás poniendo o reconociendo nuestro rol adentro de la naturaleza y comprender un poquito más eh, cómo vamos interactuando y cómo adaptamos nuestra forma de ser con el medio ambiente, porque esa parte yo no tengo respuesta. Eh, no, sí, yo no tengo respuesta para nada, pero me parece que eso que tenemos que empezar a hacer, ¿cierto? Porque eh, hemos hecho demasiados daños y yo diría cada vez es más difícil eh, salvar la calidad de vida de las personas. Y yo comparto que uno tiene que ir enfrentando el tema más de distribución y en eso yo diría de ir trabajando más el tema de los comunes, me parece como una manera esencial donde hay un concepto de gobernanza, de colaboración, coordinación, pero el mercado en sí, yo no soy súper crítica del mercado en sí, sino no debe ser el mecanismo principal de distribución, ¿cierto? Y por eso yo siempre destaco los países nórdicos o otros países que al final van utilizando el mercado y la economía, pero siempre considerando las personas y yo diría medio ambiente ahora como al centro de cualquier política pública. Tiene que estar enfocado en las personas y su vida dentro de sus contextos territoriales, culturales, etcétera. Lo que sucede, Jan, es que permíteme una pequeña reflexión, que el mercado que hoy día tenemos en medio del sistema económico que nos rige eh, es poco sensible al medio ambiente y al desarrollo humano. Y termina un poco lo que tú insinuabas ahí, teniendo un modelo de desarrollo que destruye la armonía entre el ser humano y el medio ambiente.
Sí, pero yo diría en muchos países hay muchos ejemplos donde uno ha ido limitando eso. Y vuelvo a lo que yo dije en relación a COVID-19. Si las personas que están ganando se siente apretado por los cambios, ellos van a cambiar, ¿cierto? Pero actualmente ellos pueden mantener su vida sin sentirse amenazado por COVID-19, por las protestas en la calle, ¿cierto? Como eso, quizás con la baja en demanda que se va a generar, tanto en la demanda como en la oferta que se va a generar ahora, se va a ir transformando la economía y las prioridades. Pero la democracia no creo que es, es necesario, pero no suficiente para generar los cambios. Esta ha sido una interesante jornada de reflexión con una intelectual de alto vuelo, Jean Simon, doctora en estudios internacionales, docente de la Universidad de Concepción, quien nos ha acompañado en esta tarde. Jean, yo quiero que te despidas de nuestros amigos en Chile y en el mundo, con un compromiso, si es que lo quieres asumir. Un artículo tuyo que pueda argumentar mucho más de lo que ya hemos conversado respecto de estos temas y en donde tú termines recomendándonos lecturas de intelectuales que hoy día estén planteando una interesante crítica al modo de vivir. Ah, Eres tremendamente simpática, agradable y profunda en tu análisis. Ha sido para mí un gustazo y todos los micrófonos para ti. no, ha sido un gusto para mí conversar y de verdad hay que de reflexionar y con mucho gusto lo voy a ir pensando en un artículo. Obviamente la idea de buen vivir, ¿cierto? Que viene desde distintos pueblos indígenas es un concepto interesante, pero siempre hay el desafío de cómo vamos adaptando a ese mundo. Tan rápido tecnológico en el cual vivimos también, ¿cierto? Como eso es como de encontrar los equilibrios, yo diría quizás para despedirme. Muchas gracias, Juan Luis, por la invitación para conversar y espero que nos encontramos en otro momento para seguir la conversa y el análisis. Gentil y grata tú, que estés muy bien.